ocasión vamos a ver lo que es la obtención del reactivo limitante, gramos de, en este caso, del óxido de titanio, que es lo que nos piden que se obtuvieron, los gramos del reactivo en exceso que reaccionaron y los gramos del reactivo en exceso que no reaccionaron, ¿sale? Entonces, tenemos aquí nuestra ecuación, ¿sale? Entonces, primer paso para cuando vayamos a realizar este tipo de ejercicios, checar que nuestra ecuación, que nuestra reacción esté balanceada, ¿sale? Entonces vamos a checar. Tenemos aquí un hierro, acá tenemos uno, titanio, tenemos titanio, hidrógenos, tenemos dos hidrógenos, azufres, tenemos un azufre. Y ahora vamos con los oxígenos. Esos se dejan hasta el final porque esos son un poquito más complicados, porque hay muchos y es un poquito más difícil balancearlos para poder saber cómo vamos a reaccionar, ¿sale? Entonces aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 4, sumados nos dan 7, y aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, son 6, y 1, 7. En este caso, esta reacción así como tal está balanceada, no hay que agregarle ningún número aquí a los costados para indicar cuántas moléculas hay de cada uno de esos reactivos, ¿sale? Entonces así está balanceada. Podemos comenzar. Teniendo nuestra ecuación balanceada, vamos a ver los datos que nos arroja el problema. Nos dice que tenemos 150 gramos del óxido de titanio férrico con 160 gramos de ácido sulfúrico que hacemos reaccionar para obtener estos productos, ¿sí? Entonces, como aquí nos está pidiendo en otra parte los gramos de óxido de titanio, lo vamos a hacer en relación a ese compuesto. Vamos a obtener nuestro inciso A, que es reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿sale? Entonces vamos nosotros a obtener esos dos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner nosotros nuestros 150 gramos de FeTiO3 por un mol de FeTiO3 dividido entre su peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular de este compuesto? 152 gramos de FeTiO3, ¿sale? Pero queremos saber cuánto de con esta cantidad, produce de este compuesto. Entonces lo multiplicamos y hacemos de FeTiO3 cuánto de óxido de titanio obtenemos. Entonces nos dice que con un mol de obtenemos un mol de y nos arroja un resultado de 0.986 moles de óxido de titanio, ¿sale? Ahora, con el dato que nos dieron del ácido sulfúrico, vamos a hacer el mismo procedimiento para saber cuánto, con esta cantidad de ácido sulfúrico, cuánto óxido de titanio se produce. Y tomamos 160 gramos de ácido sulfúrico
en un mol de ácido sulfúrico tiene un peso molecular de 98 gramos de ácido sulfúrico. Vemos la relación con cuántos moles de ácido sulfúrico se produjeron cuántos moles de óxido de titanio. Entonces nos dice que con un mol de este se nos produce un mol de óxido de titanio. Y esto nos da un resultado de 1.632 moles de óxido de titanio. ¿Sale? Pero con estos datos, ¿qué? Con estos datos nosotros vamos a saber cuánto, con estos 150 gramos, cuánto se produjo de óxido de titanio. Y con estos 160 gramos, cuánto se produjo de óxido de titanio. Y el valor más pequeño, el valor pequeño, es el que va a ser nuestro reactivo limitante, y el valor grande va a ser nuestro reactivo en exceso. Por lo tanto, nuestro reactivo limitante es el FeTiO3, el óxido de titanio férrico. Y nuestro reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. ¿Sale? Entonces, con estos datos ya nosotros resolvimos nuestro primer dato. Ahora ya obtuvimos pues nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso. Ahora vamos a obtener el inciso B, que es los gramos que se producen de óxido de titanio. ¿Sale? Entonces, inciso B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si recuerdan, nosotros obtuvimos cuántos moles se obtuvieron de óxido de titanio con nuestro reactivo limitante, que fueron 0.986 moles. Como ya lo tenemos en moles, hay que pasarlos ahora a gramos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar esos 0.986 moles de óxido de titanio para convertirlos a gramos. Si aquí tenemos moles, ¿qué queremos eliminar? Moles, lo vamos a poner abajo. En un mol de óxido de titanio, ¿cuántos gramos hay de óxido de titanio? Eso lo vamos a sacar con el peso molecular del óxido de titanio. Y el peso molecular del óxido de titanio es 80 gramos. Entonces hacemos la operación y este nos da un resultado de 78.88 gramos. ¿Sale? Entonces, con estos 150 gramos de óxido de titanio férrico se obtienen 0.986 moles, y en gramos vamos a obtener 78.88 gramos de óxido de titanio. Ahora vamos a nosotros al inciso C, que nos dice calcular los gramos del reactivo en exceso que reaccionan. ¿Sale? Entonces, de estos 160 gramos, ¿cuántos gramos reaccionan con 150 gramos de nuestro reactivo limitante? ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Inciso
C. Como queremos saber cuántos reaccionan en esto, vamos a tomar nuestros 150 gramos de este compuesto queremos obtener moles, ponemos un mol de FeTiO3. ¿Cuánto es su peso molecular? Recuerden que es 152 gramos de FeTiO3. Vemos la relación. ¿Cuántos moles combinamos de estos dos reactivos para obtener nuestros productos? Combinamos un mol de este con un mol de este. Entonces se ocupa un mol de ácido sulfúrico, que es nuestro reactivo en exceso, con un mol de FeTiO3, que es nuestro reactivo limitante, por la relación de, aquí nos resultan moles, en un mol de H2SO4 tiene un peso molecular de 98 gramos. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos da ese cálculo? Nos da un total de 96.71 gramos de H2SO4 que reaccionan. Esta es la cantidad de gramos de el ácido que van a reaccionar con estos 150 gramos para obtener esta cantidad de gramos de óxido de titanio. ¿Sale? Entonces este sería nuestro resultado. Ahora vamos a nuestro último inciso, que es el inciso D, que ahora nos dice que tenemos que calcular los gramos de reactivo en exceso que no reaccionan. ¿Cuánto nos quedó sin reaccionar? De estos 160, ¿cuánto nos queda sin reaccionar? ¿Sale? ¿Cómo hacemos eso? Eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, gramos de reactivo en exceso que no reaccionan va a ser igual. La masa que nos dieron en el principio del enunciado va a ser la masa, los gramos dados, menos los gramos que reaccionan. Los gramos que reaccionaron, ¿sale? Entonces, nos queda de la siguiente forma. Gramos de reactivo en exceso que no reaccionan van a ser 160 gramos menos 96.71 gramos que reaccionaron, nos da un total de gramos de reactivo en exceso que no reaccionan. Nos da un total de 63.29 gramos de ácido sulfúrico que no reaccionan. Son los que quedan en exceso, ¿sale? Son los que van a sobrar en nuestra reacción. Entonces, con este dato obtenemos nuestro inciso D, que es la cantidad de gramos de reactivo en exceso que no reaccionan, que quedaron, como dice su nombre, que quedaron en exceso. Muy bien, entonces, recapitulando,
nosotros podemos decir pues que para este ejercicio nuestro reactivo limitante va a ser el óxido de titanio férrico y nuestro reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. Que con estas cantidades de nuestros reactivos podemos obtener 78.88 gramos de óxido de titanio. Son los que se producen. Y la cantidad de nuestro reactivo en exceso que reacciona para obtener estos gramos con los 150 gramos del óxido de titanio férrico son 96.71 gramos. Y nos queda en exceso de ácido sulfúrico, nos quedan 63.29 gramos. ¿Sale? Entonces, así es como se resuelven estos problemas de estequiometría para obtener estos datos, en este caso reactivo limitante, masa que se produce, nuestro reactivo que reacciona de nuestro reactivo en exceso y lo que queda en exceso. Sin más, no queda más que agradecerles, denle like, compartan y si tienen alguna duda o algo pueden dejarme comentario y les contestaré. Hasta luego.